Bueno, aquí estamos con Fernando Fracchelli, también para hoy, aprovechando que es un día feriado, tranquilo, conversamos, ponemos en contexto la noticia, los títulos que siempre damos y el tema es ganancias. Claro. Ni más ni menos que al titular de la bancada tenemos. Claro, exactamente, porque hubo una fuerte discusión en el es. Congreso Nacional, hubo una decisión política de la oposición y vamos a ver qué es lo que va a pasar también en el Senado. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Bien, Bienvenido. gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se vivió? Porque de repente aparecieron todos juntos. Y sí, bueno, la verdad que fue una buena coincidencia. Quiero decir que fue un cambio bastante copernicano porque desde principios de años muchos sectores de oposición, con el argumento de ayudar a la gobernabilidad, venían votando con el oficialismo. Esto parece que fue un límite. También nos pasó con la ley antidespidos que el presidente vetó, pero digamos fue una excepción muy rápida. Esto fue más elaborado, tuvimos que llegar a consensos, bastante trabajoso, dificultoso, pero primó el objetivo fundamental, que era no dejar a los trabajadores, a los jubilados, a los monotributistas sin una reforma de un impuesto bastante inequitativo como el que está vigente. Así que cada uno de los bloques resignó algunas de las cuestiones. Yo tuve que resignar el título, pues empezando por ahí. A mí me parecía muy contradictorio para el trabajador que su sueldo, su remuneración la llamen ganancia. Entonces, el título que le habíamos puesto en nuestro dictamen era un impuesto a los altos ingresos, porque en realidad se trata de eso. Nosotros creemos filosóficamente en el rol del Estado, y el rol del Estado no se puede cumplir si no tiene recursos. Esto fue una decisión del oficialismo, de abrir extraordinarios y poner este tema. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Estaban demasiado confiados? Me Porque parece todos quieren ir a una promesa de campaña, bajar este impuesto. Eso es tremendo. Tremendo en términos republicanos. Porque en la campaña electoral el presidente Macri había dicho, si yo soy gobierno, ninguno de los trabajadores va a pagar impuestos a las ganancias. Y yo tengo mucho contacto con los trabajadores por mi profesión, y muchos de ellos me decían que iban a votar a Macri precisamente por eso. Y realmente el juego que ahora están diciendo que somos mentirosos e irresponsables, me parece que más bien tendría que ser una autocrítica. Pues si hubiera sido cierto la promesa de campaña, y al mismo tiempo rebaja las retenciones a la soja, quita las retenciones a la minoría, devalúa, todo lo que ha pasado, la transferencia de recursos enorme que significó eso, ¿cómo sustentaba el Estado? Entonces, por cefas o por nefas estaba todo mal. Y no hay autocrítica, porque incluso se niega esa promesa, no se disculpan, no explican. Y la verdad que se instala algo que no es cierto. Héctor, ya anticipó por lo menos las primeras declaraciones públicas de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que de aprobarse va a ir, el destino de este proyecto va a ser un veto del Poder Ejecutivo Nacional. Y ayer en parte el presidente de la Nación, Mauricio Macri, más allá de las reflexiones, casi se hacía una pregunta: ¿por qué no se aprobó antes estas modificaciones de impuesto a las ganancias? ¿Por qué no lo hizo él? Es decir, nosotros modificamos el impuesto a las ganancias, salvo en 2 años. Los años fueron el 2009 y el 2014. El 2009 todos sabemos la crisis mundial que hubo, y en el caso nacional también la crisis con las patronales agropecuarias también influyó. Y en el 2014 todo el mundo va a recordar esto, porque hubo como prolegómeno, en diciembre, hubo subversión de las policías provinciales absolutamente desestabilizadora del gobierno. En enero un aumento inusitado e inexplicable de los precios, sobre todo de la canasta alimentaria. Y al mismo tiempo una corrida bancaria provocada por Aranguren, el presidente de Shell en aquel momento, que pudiendo comprar el dólar a 7.20 lo compró a 8.70 y hizo que el gobierno devaluara, lo que fue un impacto económico tremendo en contra del bolsillo de quienes normalmente defendemos. Esas circunstancias hicieron que no se actualizara, pero después se actualizó siempre. Ahora, la verdad que quejarse de que nosotros nos actualizamos cuando realmente, cuando dejamos el gobierno, tributaban más o menos 1 millón de personas. Hoy día están cerca de los 2 millones. Y si se hubiera votado el proyecto del oficialismo, serían 2,5 millones de personas los que tributaran. Una de las ventajas que tiene este proyecto, además de eximir a los trabajadores, lo digo acá en este medio porque he padecido a los periodistas del Congreso que me preguntaban qué pasaba con el impuesto a las ganancias, las horas extras no contribuyen. Y como los periodistas tienen una jornada de 6 horas, yo sé que muchos hacen horas extras. Esto va a ayudarlos a que realmente el salario de bolsillo aumente. El presidente le preguntaba a un periodista cómo hacer para aumentar el consumo. Bueno, muy fácil, votando esta ley. Porque cuando el trabajador deja de pagar impuesto a las ganancias, consume. Dejo en suspenso la segunda parte de la pregunta de Fernando. Sí. ¿Qué pasa si la vetan y de dónde sale la plata?